Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Con el equipo al completo, director del Hospital Padre Armeni, don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo, muy buenas. Presidente del Consejo de Agentes Comerciales, del Colegio de Agentes Comerciales y miembro del Consejo Nacional de Agentes Comerciales, don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo. Bueno, no es que me gusten las noticias negativas, en absoluto lo detesto, pero como los medios oficiales no lo dan y son temas de suma gravedad que nos dice cómo está la situación, ya no voy a hablar de la situación política porque igual lo valoramos luego con el tema de las elecciones europeas, pero voy a aportar tres datos que yo creo que merecen dos turnos de valoración, aunque el enunciado, don Carlos y don Aurelio, va a ser en uno. Ford, empresa de Almusafes, fundamental en el sector automovilístico en España, va a hacer un ERE de 1.622 trabajadores. 1 de cada 3 entrarán en el ERE. Vodafone, empresa importante del sector de las telecomunicaciones, un ERE de 1.200 trabajadores. Y ayer, datos del Eurostat, datos de la Unión Europea. España es el tercer país de la Unión Europea con más personas en riesgo de pobreza. Datos oficiales de Eurostat, solo nos supera Rumanía y Bulgaria. Nos acaba de superar en este último marcador Grecia. Yo no sé si vamos como un cohete, posiblemente vamos con un cohete contra la corteza terrestre, a estrellarnos. Pero bien, no seré yo el que dé la opinión, para eso están aquí los opinadores y los contertulios habituales. Don Carlos, ¿no cree usted que estos son tres datos que nos dicen la realidad, realmente la realidad española, y que son ocultados? No solo ocultados, sino que además, como usted bien decía, recordando la frase de nuestro presidente del gobierno acerca de la economía, que la comparaba con un cohete, el problema no es que se ocultan, sino que además se tergiversan o directamente ya se manipulan o se dicen falsedades de lo más variopintas. La economía española a niveles macro, que son los más fáciles de manipular y ocultar, aparentemente va no como un cohete, va. Pero es que esos datos de carácter macro ocultan inversiones que pueden venir por el propio gobierno, transferencias de capital, o sea, hay una serie de componentes que pueden en algún momento disimular una situación que, como usted bien enunciaba, es muy complicada y muy difícil. Y eso lo ven los televidentes en el día a día. La cesta de la compra es de las más caras de Europa, sin embargo nuestros salarios no son los más altos de Europa, ni mucho menos. La destrucción de empleo de calidad se está produciendo, se produce. Se maquillan los datos del desempleo también, otra maquillaje más, con los fijos discontinuos, pero la realidad del empleo es de un empleo precario y mal remunerado. La competitividad de las empresas españolas sigue bajando, disminuyéndose. La productividad, lo que es productividad, que no es la cantidad, que también de producir bienes o servicios, sino también el coste diferencial en la producción de los mismos, sigue bajando. Somos un país poco productivo y somos un país que económicamente tiene todos sus indicadores realmente importantes en luces rojas. Pero bueno, aquí estamos a otras cosas. Sí. Y comentaba usted, además son grandes compañías. Ford Almusafes tiene una tradición importantísima en España y es un dato muy preocupante por todo lo que además lleva aparejado, porque esos 1.300 puestos de trabajo son los directos de Almusafes. Los talleres que trabajan.
Eso es. Luego están las industrias complementarias al sector del motor que se van a ver posiblemente afectadas en mayor proporción, porque una empresa como Ford, antes de tomar una decisión de estas, las toma primero, además de muy pausada y muy controladas, porque no quiere que su impacto público se vea amenazado. Entonces, ese tercio de la plantilla al que usted hacía referencia seguramente podría ser mayor, pero intentan manejar las cifras para que su imagen, como decía, pública no se vea afectada. Pero las empresas auxiliares que no tienen ese problema, seguramente ese tercio en la plantilla se va a ver superado posiblemente a la mitad. O sea, la situación es muy preocupante. Y seguiremos haciendo fuegos de artificio, seguiremos hablando de otras cosas, pero la situación en lo que hace referencia a la economía no va nada bien. Y las exportaciones, por añadir a ese, han bajado 18% el último mes. Yo creo que siguen cayendo. Por cuestiones familiares conozco bien Ford por relaciones comerciales. Pues pioneras, ¿no? Y la inversión extranjera sigue cayendo de manera acusada todos los años. Sí. O sea, ya le digo, todos los indicadores macroeconómicos de nuestra economía, y no solo los macros, sino los micros, como el tema de la cesta de la compra, no son para nada ni buenos ni Don Aurelio, porque luego vamos a añadir datos y cuestiones para valorar y hablar con claridad, ya que parece ser que el señor Sánchez quiere sacar una ley para cortacircuitar a los medios de comunicación, nos quiere convertir en Venezuela 2, no lo va a conseguir, estoy convencido, no lo va a conseguir. Nosotros vamos a intentar ser fieles a la verdad, sin faltar a nadie, porque realmente ahora quien suele faltar normalmente es al sentido común y a la falta de respeto es el gobierno. Y entonces dice que le faltan que hay ciudadanos que le faltan. No, si el que falta por falta de respeto es nuestros gobernantes. Don Aurelio. Bueno, yo creo que las noticias que usted está dando, los datos que está dando, pues son, yo creo que aterradores. No son fake news, ¿no? Son datos reales. No, son datos reales, vale, es cierto. Sabemos cómo está la industria automovilística, que está pasando pues una situación muy complicada, están en un periodo de transición, pero sobre todo de gran inseguridad con los nuevos sistemas de vehículos y sobre todo con toda esta normativa de prohibición relacionada con la contaminación ambiental y con las emisiones, y estas empresas pues lo están pasando mal. Que Ford, pero además es que son empresas, son multinacionales y estos toman las decisiones económicas que tienen que tomar. Les importa muy poco. A esto no les asusta lo que pueda decir un gobernante. Tienen unas previsiones. Ford lleva en España, en Almusafes, igual lleva 60 años. Lleva 60 años, igual, pero lleva 60 además, años. pero con toda la razón, porque en España lo del automóvil se fabrica muy bien. Sí. Tienen una gran pericia todos los empleados relacionados con la industria automovilística, y lo hacen muy bien. España es un país importante en ese sentido. Luego con unas garantías y una seguridad, porque además el problema cuando cierra una empresa de estas es que se va a una empresa en la que había calidad de empleo, calidad de salarios altos, o sea, se van las mejores empresas. Y esto, pues claro, dice la realidad de nuestra situación y que contradice totalmente esa idea del gobierno de que España va como un cohete. Va como un cohete, bueno, que está a punto de estrellarse, ¿no? Creo que influye mucho en todas estas cosas, porque claro, decía don Carlos, y que además induce a estas empresas a tomar esas decisiones, es el índice de productividad en España, el absentismo laboral. Solo nos aguanta el turismo, que va como un... Eso sí va con turismo, eso es verdad. El turismo, pero fíjese usted... Pero también va en Grecia. Pero es que el turismo tiene muy poco que ver con la acción de gobierno. Por eso digo. El turismo, el país tiene unas condiciones, y el turismo también, si no se va adecuando a las circunstancias, el turismo también se van saturando cuando no se está respondiendo en infraestructuras, pues como debe responderse. Y España, la verdad es que está bien, pero se ha quedado un poco anquilosada, y en eso sí que influyen las actuaciones del gobierno, porque, por ejemplo, el turismo, la hostelería, hoy tiene unos gravísimos problemas para captación de personal, pues porque esta política de rentas
públicas que está implementando el gobierno, pues inducen a que la gente prefiere estar en el paro en algunos casos a trabajar, pues porque, bueno, sabemos lo que hay. En el turismo no influyen, por tanto, y que tenemos una política, que es lo que nos está llevando a esto, que yo diría que es una política nacional, pues de patio de vecinos. Ante todo esto, a mí lo que me preocupa, y lo que se ha visto en las recientes elecciones europeas, es que en una gran parte de Europa la información es más permeable y que en España es menos permeable. Y lo digo por la respuesta de los ciudadanos, no porque apoye a una ideología u otra, que eso no tiene nada que ver, ¿no? Porque con estos datos vemos a los sindicatos estos que tenemos, que están en otra cosa, ¿no? El otro día veíamos al señor Sánchez con la gorra de UGT. Pero es que hay datos que demuestran cómo la clase media se está empobreciendo. En los últimos 8 años ha entrado en una fase de empobrecimiento muy grave. Esto está repercutiendo en la venta de vehículos. Yo leía esta semana que me parece que en el primer cuatrimestre la mayoría de los concesionarios de España, la mayoría, no digo todos, de automóviles han tenido pérdidas. Claro, si esto sigue así, a final de año va a haber muchos concesionarios de automóviles que han cerrado. Con esto podemos hacer el puente, porque parte de lo de Ford tiene en cuenta el que se han quedado a mitad de camino y ahora no saben si dar para atrás o hacia adelante, las necesidades de cambio en la Unión Europea. Todo esto es culpa de las políticas locas de la Unión Europea, que van a ser revisadas, quieran o no quieran, van a ser revisadas, porque si no, la Unión Europea va a desaparecer. Solo hace falta ver el mapa político, por mucho que algunos estén hablando de que esto, del otro. El tema de la transición energética, yo le doy un plazo máximo de 3 años. Se va a ir por el desagüe. Por el desagüe, porque Europa no lo puede aguantar y además la sociedad no está dispuesto a pagar ese tributo. Cosa que veo lógica, si se movilizan los datos. Por eso se habla tanto de la fachosfera, de la ultraderecha, es decir, yo no sé cuáles partidos que han votado de derecha en Europa, 20 millones, 25, 30, es que ahí son fachas, todos son de ultraderecha, todos están como... Yo veía el mapa de Francia de antes de ayer, de las elecciones de los departamentos, y solo en un barrio de París, por cierto, lleno de musulmanes, no ha ganado lo que se llama el Frente Nacional, no sé si se llama Frente Nacional o... Antes se llamaba por lo menos. No, ahora ya no se llama Frente Nacional, Agrupación Nacional, bueno, en fin, el partido de Bien. ¿Eso significa que esta gente está radicalizada? Mentira, eso es falso. Esa gente es gente normal, la mayoría. Es gente que quiere soluciones, que ha sido estafada por una Comisión Europea durante años. Durante mucho tiempo. No es gente como nosotros, radicalizada, que no es gente como nosotros, es de gente normal, quiero decir. No es gente que quiera ni guerras, ni enfrentamientos, ni sea racista, ni sea nada. Pero está hasta el gorro de pagar impuestos, el caso de Francia, de perder poder adquisitivo, de que los políticos vivan como reyes y hagan de su capa un sayo, y que no den respuesta a los problemas de los ciudadanos y que sean cada vez menos democráticos. Y ojo al tema de la guerra, por el interés de meternos en una guerra que se ha tenido mucho interés, una guerra que se ve lejana y que está siendo manipulada. Es decir, si queremos democracia será para todo. Entonces ahora los medios de comunicación de España sobre todo van a hablar de la fachosfera, de la ultraderecha, etc. Es decir, oiga, ustedes... pero tienen la capacidad, el cuajo de dejar fuera a la inmensa mayoría de la población. Esta es la pregunta. ¿Son capaces, el globalismo es capaz de hacer cualquier cosa? Lo que nos quiere meter aquí es en un gulag. Yo creo que estos serían temas de análisis de todo el proceso agrícola, común, empresarial, la pérdida de calidad de vida y sobre todo las leyes distópicas de la Unión Europea y la mentira. Y aporto todas estas cosas al cocido que acabo de echar para que don Carlos diga lo que crea conveniente y me corrija si lo ve conveniente. No, yo lo que creo desde hace mucho tiempo es Europa es como ese niño bonachón del colegio
que quiere vivir feliz sin meterse con nadie, pero vive rodeado de gente que no está en la misma tesitura. Europa energéticamente dependía y sigue dependiendo todavía de Rusia. Por voluntad propia. Fabrica, no, por decisiones, que en claro. definitiva son decisiones, pero energéticamente depende de Rusia. Sí, exactamente. Su producción y sus productos se fabrican en China y su defensa se la da a Estados Unidos, porque el paraguas de la defensa le da a la OTAN, que el que tiene los barcos, los militares y los aviones, no nos engañemos, es Estados Unidos. O sea, si tú pretendes ser una potencia económica y decir algo en el mundo, no puedes depender energéticamente de un país tan volátil como Rusia, no puedes tener tu producción en China y no puedes depender de tu seguridad de los Estados Unidos, porque además ninguno de los tres son socios fiables. Por unas razones o por otras, ninguno de los tres. Y luego a eso añádele además que tienes, no en el otro lado del mundo, tienes el Mediterráneo una caldera en efervescencia, tienes Rusia con los problemas que tienes arriba. O sea, Europa tiene que tomar conciencia de que si quiere no desaparecer, tiene que tomar medidas. Decía usted, sí. Es que claro, y me hacía gracia cuando decía usted, pierden poder adquisitivo los franceses, pues ¿cómo estaremos los españoles? Por eso digo, no, pero que analizando las causas. No, que sí, tiene razón. Pero claro, que un francés y los que viajamos un poco a Francia y nos movemos un poquitín por Europa, no mucho, pero lo suficiente, además de manera barata, yendo a los barrios con Airbnb y viendo cómo se funciona en estos países, y te das cuenta que es que pasan, usted muchas veces lo dicen, desapercibidas las noticias. En Francia hace unos meses un mafiosillo de origen marroquí se escapa de una manera, de estas de película, como asesinando a sangre fría a los... Y hay que ocultar la noticia, porque yo digo, no tengo nada contra eso, hay gente buena, mala, dentro de... La situación de inseguridad, de fracaso... Claro, de engaño. De fracaso que además han tenido en estos países mucho más avanzados que nosotros con la integración de ciertos colectivos que al final resulta y ven que es muy difícil. La población está enfadada. Luego, si hablamos del tema, pues por lo que comentábamos antes, que era relacionado con la parte económica, nuestra agricultura sometida, la industria también, a una hiperregulación, a unas políticas más pensadas de eso, desde el niño buenista que piensa que el mundo es fabuloso y no quiere ver la realidad, que el mundo ni es fabuloso y está rodeado de gente muy mala que le puede hacer daño. Don Aurelio. Bueno, yo creo que efectivamente, ¿no? Ha hecho don Carlos pues un análisis de lo que está pasando en Europa, y yo creo que en Europa los políticos viven una endogamia absoluta. Están teledirigidos por intereses, ¿eh? Sí, claro. A través de los lobbies, ese es el tema. Por intereses de lobbies, porque ya sabemos que representan efectivamente a grupos muy interesados, y claro, así es muy difícil orientar la política hacia los ciudadanos, y ese es el gran retraso que tiene Europa. Europa ha perdido el Parlamento, la Comisión Europea, han perdido totalmente el tren. Y luego ve usted la política, políticamente la actuación errática de, por ejemplo, la señora von der Leyen, ¿no? Vamos a hablar de ella, que se pasa de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, pero vamos, donde ella pueda continuar ahí con sus intereses, de tal manera que cambie algo, pero para que no cambie nada. Y yo creo que esa política es un error. Es un error que además otros países, los ciudadanos están tomando medidas, lo hemos visto ahora en Francia, ya he visto el gran fracaso de Macron, que yo creo que también ha tenido influencia esa predisposición a la guerra, que decía que hay una guerra, que hay que implantar de nuevo el servicio militar de los jóvenes, o sea, mandar a los jóvenes a la guerra. Como no hay casas, viviendas ni trabajo para ellos, pues vamos a mandarlos a la guerra, y eso ha tenido, yo creo que también un efecto notable, hasta el punto que en eso, bueno, pues ahí la reacción es rápida, ha convocado elecciones, ¿no? No para la presidencia, sino para el Parlamento. Bueno, quiero decir que Europa ha perdido el tren. Yo no veo una posibilidad de eso reorganizarlo a corto plazo. Los países están pidiendo ya que las fronteras vuelvan a instalarse, porque se ha visto la invasión de elementos indeseables que han facilitado esa apertura de las fronteras, y de ahí que hoy gobiernos como el de Meloni, pues hoy la consideran, y además lo dicen así, Meloni superstar, con el G7 ahora en su país, y esto, ¿no? Que está siendo muy apoyada, y además su política está teniendo
éxito y aceptación, porque resuelve y no se los come problemas. a los niños crudos No por se, la mañana. Se está demostrando efectivamente que su política es crudos. efectiva para la ciudadanía. Bien, este proceso es un proceso de... Basta ya. El tema de la inmigración es un problema muy complejo y tampoco se pueden dar soluciones fáciles. España ha sido un país de inmigrantes. Hemos emigrado a América, hemos creado mucha riqueza en América, los españoles que allí fueron. Hemos emigrado a Suiza, a Alemania, a otros países, siempre de manera ordenada y sumando. Y todo el mundo que venga aquí ordenadamente debe de ser bien atendido, considerado y tratado con humanidad. Pero debe de asumir nuestra cultura. No voy a decir nuestra religión, porque eso no se lo podemos seguir, pero sí nuestras leyes. Lo que no puede ser es que a través de mafias se trate de hacer una especie de guerra psicológica, como sucede en algunos países. Ayer aportaba en el programa de Iker Horizonte un dato que se oculta, que es 92 violaciones diarias hay en Europa aproximadamente, gran parte de ellas en Suecia y en otros países. Y yo me pregunto qué está pasando. Claro, personas de las que vienen son personas dignísimas que deben de ser. Nosotros defendemos, por supuesto, desde el punto de vista cristiano, la atención a todo el mundo, pero no tenemos por qué atender al que viene a hacernos mal. Esto no nos lo pide nadie. Es decir, cuando ha habido sociedades, lo que no podemos es crear un mar mayor, porque podemos crear, vemos la historia, las grandes guerras han producido por invasiones. Si se hace una invasión cultural que no respeta las tradiciones del pueblo existente, se puede crear un conflicto mayor. Entonces, la Unión Europea hasta ahora, o algunos países, totalmente la socialdemocracia esta que existe, ha querido ocultar todo esto debajo de la alfombra. Y al final, en vez de abordar el problema, ha salido. Entonces, no se trata de hacer políticas racistas, ni mucho menos, sino políticas realistas, que sean al final buenos incluso para las personas que aquí vienen, con garantías. Es decir, ayer leíamos 30 y tantas personas que venían de Argel en un vuelo, tenían un vuelo de Argel, Madrid, Buenos Aires, pero llegan a Madrid y se quedan. Entonces hay que hacer algo, porque esas personas han pagado un billete. Oigan, es que aquí no podemos, porque entonces nos vamos a acabar comiendo unos a otros. Si lo que se quiere es crear una revolución, entonces eso es un mal peor, muy superior al bien. Entonces vamos a dejar el buenismo y vamos a combinar la realidad, por supuesto, con la caridad. Pero lo que no podemos hacer es un falso buenismo, porque al final lo que estamos haciendo es daño. Y esto sé que es un tema muy delicado. Y es mucho mejor cerrar los ojos. Pero el que padece esta situación, como hay zonas, pues acaba reaccionando como reaccione. Entonces, cuando le tocan a uno los problemas, es cuando reacciona. Bien, don Carlos, este tema es el tema de fondo que va a ser el caballo de Troya de Europa. Y es uno de los temas que más ha fomentado el... No sé si está de acuerdo con mi análisis, ¿no? Sí. Vamos a ver, usted bien dice, es un tema muy complejo y los culpables son muchos, no solo tiene una dirección. Sí. Yo apuntaría a dos. Sí. Y volvemos otra vez. Primero, por un lado, ha hecho falta y hace falta en algunos casos mano de obra barata. Abuso de esas personas. Eso es. Y eso que viven en tiendas de campaña en no sé qué sitio. No, o a veces ni siquiera eso. A veces sí. Tú lo que necesitas es un mercado laboral lo suficientemente colapsado como para que los precios de la mano de obra sean más baratos. Ese, por ejemplo, es problema en Estados Unidos. Uno de los grandes problemas en Estados Unidos es por eso... Y en algunos sitios del sur de España. Eso. Entonces, ¿qué haces? Ahí no viene precisamente por la izquierda. Esto es radicalidad, oportunismo y mala gente que lo que quiere... Mala gente que lo hay en todos los sitios. No, incluso además a altas esferas de lo que digo, inundar el mercado de mano de obra barata, eso te viene muy bien porque bajas los costes laborales. Por otro lado, tenemos una izquierda... Diríamos, perdón, enriquecimiento ilícito. Totalmente. Luego tenemos otra izquierda que ha visto ahí un caldo de cultivo maravilloso para tener un grupo numeroso.
Luego, por otro lado, eso desde un punto de vista económico. Desde un punto de vista sociológico, y usted yo creo que lo apuntaba, por ejemplo, los españoles inmigramos mucho a Francia y Alemania fundamentalmente. Pero nuestra cultura, a pesar de las muchísimas diferencias, tiene un arraigo común europeo. Hicimos y ayudamos al crecimiento en su momento de esos grandes países. Cuando, gracias a Dios, nosotros nos incorporamos a la Europa, no en la Europa me refiero a política, sino ya antes a la economía, y empezamos a crecer en los años 60, empezó a descender el número de inmigrantes españoles y de otros países. Y esa mano de obra barata, poco cualificada, empezó a cogerse de otros países donde la base social, cultural, no era la misma. Y eso ha ido creando, porque además el gran problema, yo antes lo apuntaba, el problema no es con los recién llegados, porque lo que se está viendo es que estas personas con una cultura muy distinta, ni en segundas ni en terceras, es que en cuartas generaciones sigue. Porque además lo que pasa en las alrededores de Marsella, se crean guetos. Claro, no, porque además no quieren compartir una parte de esa cuestión. Vas creando dos problemas. Por un lado, uno económico que usted apuntaba, un montón de gente que no tiene trabajo y que al final viene aquí y genera delincuencia y problemas de inseguridad ciudadana, porque al final esto da para lo que da. Y por otro lado da también guetos de carácter cultural. Personas que no vienen dispuestas a adaptarse ni a aceptar las costumbres del país que los acoge. Por lo tanto, estás mezclando dos problemas tremendamente graves. Por un lado, la marginación económica en aquellos lugares y para aquellas personas que no pueden entrar en el mercado laboral con garantías y no hay para todos. Y por otro lado, los guetos de carácter cultural, sociológico, que que juntas y genera un caldo de cultivo que es lo que está llevando a que este voto se esté claramente decantando por aquellos partidos que quieren que se regule de una manera efectiva este tema. Y problema que no hay con los iberoamericanos, al contrario, se adaptan muy bien, son nuestros hermanos, llevan nuestra sangre, habrá como culturalmente, hombre, hay como nosotros, que gente y mala que viene, pero eso no es el tema. Y también lo digo en otros que sean musulmanes, que también hay gente maravillosa, que tampoco se trata aquí de hacer una enmienda a la totalidad, lo que se trata es de buscar un equilibrio que... pero facilitemos la entrada a aquellos que les resultan mucho más... Las necesidades en el mundo son muchas. Nosotros no podemos abrir los brazos ni a todos ni a cualquiera. No, pero es que lo que se crearía era una guerra interior. Entonces, es decir, oye, pero ¿qué más quisiera? Yo es como si dice, a mí me gustaría poder dar en mi casa a 20 personas de comer todos los días, pero no puedo. No puedo. Bien, pues esto es igual. A no ser que lo que quieran es volvernos a la edad de piedra y que se produzca una auténtica revolución, que igual alguno es lo que quiere. Lo que pasa es que yo un apunte, generalmente la persona que viene de Hispanoamérica, además de lo que usted dice que lo comparto perfectamente, son personas que primero son como de nuestra familia. Y son de nuestra familia. Son nuestros hermanos. Pero hay una cuestión que a lo mejor no interesa y habría que pensarlo, es que esta gente viene de países donde Venezuela, Argentina, México... lugares donde esta izquierda radical está haciendo mucho daño y vienen, como ellos dicen, vienen del futuro y a lo mejor aquí esta gente no interesa tanto que venga. Don Aurelio, perdone que es eso, venga, cierre usted. Bueno, no, yo creo que hay una política inmigratoria, tiene que haber intercambios, los hay de españoles hacia otros países y lógicamente tiene que haberlo también de otros países hacia España, porque España sí necesita también rejuvenecer su población. Sí, pero lo que habrá que hacer también es una política de natalidad. Pero el problema... A mí me hace gracia que dicen, hay que traer 30.000 o 40.000 cada año. Oiga, ¿no? ¿Y por qué tampoco usted potencia está potenciando la muerte, el aborto, etcétera, etcétera? Es decir, es que es así. Es un problema porque además la inmigración no viene por una política racional que parte del propio país, sino que viene como impuesta. Exacto. Es decir, aquí está llegando una inmigración que no es deseada. Lo que dicen de los latinos, hispanoamericanos, pues efectivamente se integran muy bien y hoy lo vemos en un país como es España, que bueno, es de bajos salarios, el turismo es la fuente fundamental de entrada de divisas, pues se necesita también una mano de obra
porque una mano de obra de este tipo, porque generalmente estas personas que vienen de Hispanoamérica efectivamente vienen de unos países en situación de subdesarrollo, y en España, aunque los salarios no sean muy altos, se adaptan muy bien, llevan una vida austera pero organizada, y no hay delincuencia por parte de este tipo de personas. Hoy usted va a cualquier bar, establecimiento de hostelería, y se encuentra que un porcentaje altísimo de los trabajadores vienen de Sudamérica. Dices, ¿cómo funcionaría estos establecimientos si no hubiera este tipo de mano de obra? Nada, fenomenal. Bueno, pues eso es necesario. Lo que pasa es que la política inmigratoria tiene que ser dirigida por el propio país, atendiendo a los intereses de ese país. Y esto no sucede en España, sino hay una política inmigratoria, pues esto de que vienen pues con unas formas, proceden de unos países donde no se integran, y además generan mucha inseguridad ciudadana, porque antes usted que comentaba esto, hoy, y de eso no se queja excesivamente la mujer, sobre todo la mujer joven que alterna, que sale por la noche. Hoy las mujeres pero tienen en Francia y por ahí, aquí no, afortunadamente todavía no. Bueno, no en mucho, Barcelona no mucho, sí, pero hoy tiene que tener mucho cuidado. Hoy tiene que adoptar muchas medidas de seguridad la chica joven que está por las calles para el regreso a su casa y todo esto, ¿no? Llamando a los padres, cogiendo un taxi y haciendo todo esto, pues porque tienen inseguridad y tienen miedo, y es un riesgo real. Por tanto, todo esto yo creo que hay que revisarlo. Esto no significa, y ya acabo, que sea estigmatizar a nadie. A nadie. Pero lo que sí significa es tomar el toro por los cuernos, que es lo que los políticos no quieren. Ha habido una agresión sexual a una mujer en no sé qué, y entonces se oculta de qué nacionalidad es. Oiga, puede ser español y se pone que es español, que es de no sé qué, del Fresno. Pero si es, efectivamente, de otra nacionalidad, habrá que ponerlo. Efectivamente. Y si en la cárcel de Brians, en Cataluña, etcétera, un 70%, un 60% son de cierta nacionalidad, no voy a decir para no estigmatizar a nadie, habrá que decirlo. Porque habrá que estudiar las causas. ¿Qué pasa? Que queremos vivir en una mentira permanente, y hay donde yo veo que puede haber intereses de implosión social y de su estructuración. No tenemos tiempo, pero lo vamos a seguir este tema, don Carlos. Yo creo que esto es didáctico, porque la gente lo que tiene que pensar desde la moderación, que las cosas no son fáciles de arreglar, pero hay que tomar el toro por los cuernos. Lo que no se puede hacer es lo que quieren hacer nuestros gobernantes, lo que ha pasado en Francia y lo que ha pasado en esconder la cabeza. Habrá que decir, bueno, hasta aquí, y esto lo vamos a hacer de esta manera, sin, por supuesto, con el humanismo cristiano en la mano, pero tampoco, es decir, de bueno a tonto, no más que un paso. Y yo creo que muchos le han dado. Lo que no sé es si lo han hecho de buena voluntad o lo han hecho con mala voluntad, y eso sería francamente muy grave, con otros intereses, ¿no? Y ahora lo estamos padeciendo en Europa. Carlos Pajares, un saludo. Gracias, Aurelio, muchas gracias.